Por lo que has hecho agradezco, por todo lo que vas a hacer. Lo que tú eres en tu gran bondad es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias y doy gracias, gracias y doy gracias, gracias y doy gracias. Amén. Gloria sea al Señor, amados hermanos y amigos, en esta maravillosa noche. Gracias por su sintonía. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez. Quiero agradecer primeramente a Dios y a mis hermanos, al hermano director de esta radio, a los administradores y a los hermanos expositores de esta radio, su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación, por tomarme en cuenta en este maravilloso evento de exposición a nivel apologético de la palabra del Señor en cuanto a los temas relacionados con la Navidad. En esta maravillosa noche me va a tocar exponer un sermón, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Pero quiero antes invitarlos, hermanos y amigos, a que oremos al Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor del cielo, por concedernos, Padre eterno, la capacidad, Padre, la oportunidad, Señor, de estar aquí en esta maravillosa noche, Padre Celestial, con el único propósito, Padre, que tú seas glorificado a través de tu palabra, Señor. Gracias por todas las exposiciones, Padre, que ya se hicieron. Te ruego, Padre, que también bendigas este programa, esta exposición. Siempre queremos, Señor, que tú seas glorificado a través de tu palabra, Padre. Ese es el propósito, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, Padre, a todos los que van a escuchar este programa, esta exposición, Señor, a nivel de audio como a nivel de video, Padre Celestial, en una manera presente como tal vez en una manera futura, Señor. Te ruego, Padre, que todo sea para gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Acabamos de escuchar a nuestro hermano Talib, ¿verdad? Con el tema los regalos. Él expuso acerca de los regalos. Los regalos, ¿qué significan los regalos de Navidad? Bueno, sabemos muy bien, amados hermanos, que en estas fechas, ¿verdad? En estas épocas, en diciembre, ¿verdad? Toda la gente está esperando un regalo, ¿verdad? Están deseando tener un regalo. Incluso algunos, ¿verdad? Se ponen tristes cuando no reciben un regalo. Gloria sea al Señor. Esa es la tradición, ¿verdad? De este mundo. Y nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. No te ruego, Padre, que los saques de este mundo, sino que los guardes del mal. Gloria sea al Señor. Entonces la iglesia, el propósito de la iglesia es estar en este mundo para evangelizar. Gloria sea al Señor. Para evangelizar. Porque de lo contrario, si en la voluntad del Señor hubiera estado quitar a la iglesia del mundo para que no tuvieras acercamiento al mundo, entonces no hubiera una manera de evangelizar, ¿verdad? Pero Dios nos llamó con ese propósito de evangelizar. Bueno, entonces Dios usa mucho, ¿verdad? A diferentes hermanos para evangelizar a todos los que han sido llamados, ¿verdad? Tienen la oportunidad de evangelizar. Y ese es el propósito de la iglesia. Entonces, en esta maravillosa noche vamos a ver un tema relacionado con los regalos, ¿verdad? El tema de hoy, entonces, amados hermanos, se llama Dios es un Dios de regalos. Gloria sea al Señor. Dios es un Dios de regalos por diferentes razones, ¿verdad? Él crió el universo, Él crió los planetas, Él crió la tierra y todo gira a su alrededor a favor del hombre, ¿verdad? Y Él crió al hombre y nos dio la vida. Gloria sea al Señor. Nos dio la vida. Este es el regalo más precioso, ¿verdad? Que Dios ha puesto en el ser humano, es la vida. Pero hay algo más grande aún, ¿verdad? Hay algo más glorioso, más maravilloso, que se llama Cristo Jesús. Entonces hoy vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, el regalo más grande que Dios ha dado para la humanidad, que Satanás se ha aprovechado, ¿verdad? Tratando de que el hombre no pueda ver esta obra maravillosa, ¿verdad? Satanás ha engañado al mundo
esperando cosas materiales, y no solamente al mundo, sino aún a los mismos cristianos, ¿verdad? Completamente Satanás tiene esa habilidad de poder frenar la palabra del Señor, de poder quitar de la vista del hombre la obra preciosa y maravillosa que sí fue una realidad, tanto histórica como bíblica, ¿verdad? Que Dios mandó a su Hijo para todo el mundo, dice Juan 3:16. Entonces, quiero, hermanos, que vayamos, gloria sea al Señor, a Isaías. Vamos a ir a Isaías, capítulo 9, versículo 6 del profeta Isaías. Vemos, amados hermanos, cómo el profeta Isaías, un profeta conocido, ¿verdad?, como el profeta mesiánico, cómo Dios en su amor y en su misericordia le reveló al profeta Isaías aproximadamente 700 años antes que Jesús viniera a esta tierra, antes que Jesús naciera allá en Belén de Judá, ¿verdad? 700 años antes, Isaías profetizó el nacimiento de Cristo Jesús. Esto es una prueba verídica que se puede probar no solamente a nivel bíblico, sino a nivel histórico, ¿verdad? Historiadores de aquel tiempo como Flavio Josefo, como Tácito, que era romano, ellos en sus libros, en sus escritos, escribieron mucho acerca de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solamente es a nivel bíblico, sino también a nivel histórico. Algo real que sí ocurrió, ¿verdad? En todas estas exposiciones que se han hecho, he estado viendo ¿verdad?, del origen de la Navidad, ¿verdad? Que está relacionado con diferentes dioses, ¿verdad? El mundo cree desde antes, desde los tiempos antiguos, antes de Cristo, que los dioses nacían, ¿verdad? Que los dioses nacían. Entonces, tenemos entendido, ¿verdad?, que ellos hicieron a Tamuz Dios. Luego tenemos entendido que los romanos tenían sus propios dioses, ¿verdad? Los griegos tenían su propio Dios. Pero la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Clara. Que solamente hay un Dios, solamente hay un Dios. Satanás ha engañado a la humanidad haciéndoles creer que hay dioses, que existen dioses. Y aún entre los mismos cristianos, ¿verdad? Esto no es realidad, esto no fue real. No fue verdad que nacieron dioses, eso es un invento de Satanás nada más. Pero hay algo verídico, hay algo real que nos profetizó el profeta Isaías, y es que lo que quiero ver como punto número 1, el regalo más grande de Dios, nuestro Señor Jesucristo, profetizado 700 años antes, ¿verdad? Y su cumplimiento hace aproximadamente 2000 años de nuestra era, de nuestro calendario. Dice entonces el libro, hermanos, del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria sea al Señor. Como punto número 1, quiero ver, amados hermanos, el regalo más grande que Dios nos ha dado se llama Cristo Jesús. Isaías profetizó el nacimiento. Esto sí fue real. Este es un nacimiento verídico, que nosotros lo podemos comprobar, ¿verdad? Dios se manifestó en carne a través de nuestro Señor Jesucristo, profetizado por los profetas. Desde la ley, toda la ley, desde Génesis, se enfoca en la venida de Cristo Jesús. Y Dios reveló esto al profeta Isaías, que su hijo iba a nacer, ¿verdad? El Hijo de Dios iba a nacer. Esto sí fue un nacimiento real, un nacimiento verídico, ¿verdad? No como aquellos que nos cuenta la historia, ¿verdad?, de las diferentes creencias de los diferentes dioses, que el mundo se crió por desconocimiento, gloria sea al Señor. Antes de nuestro Señor Jesucristo, el mundo estaba en un desconocimiento total. Aún los corintios, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 al 7, ¿verdad?
Aún los corintios seguían creyendo que existían esos dioses y ya eran cristianos. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, mas para nosotros, aunque hayan demasiados dioses, sea en el cielo o en la tierra, solamente hay un Dios, solamente hay un Dios. Solamente hay una historia verídica que se puede ver, que se puede palpar a nivel bíblico y a nivel histórico, y se llama Cristo Jesús. El nacimiento del Hijo de Dios allá en Belén de Judá. Gloria sea al Señor. También podemos ver, hermanos, que Satanás, ¿verdad? Aparte que por el pecado de Israel, Satanás persiguió mucho a la nación de Israel, engañó mucho a Israel, ¿verdad? Para que Israel cayera en pecado. Satanás trató de evitar este nacimiento desde antes. Satanás trató de destruir a la nación de Israel desde antes. Trató de alejarlo completamente de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice en Romanos que Dios apartó un remanente, hombres justos, íntegros, ¿verdad? Y uno de ellos era José, y uno de ellas se llamaba María. Gloria sea al Señor. Hombres donde Dios escogió para que cumpliera su profecía, para que cumpliera su voluntad, ¿verdad? De darnos ese hermoso y maravilloso regalo que se llama Cristo Jesús. A Satanás no pudo impedir esto, hermanos, porque lo que Dios ha ordenado se tiene que cumplir, aunque a Satanás no le guste, ¿verdad? Entonces vamos a ver, hermanos, el cumplimiento, ¿verdad?, de la profecía de esta maravillosa obra de Dios. Lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 31, cuando el ángel le dice a María, ahora concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo. Lucas capítulo 1, versículo 31. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Este es el cumplimiento de la profecía, amados hermanos. Lucas capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor así. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo Cirenio, siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Aquí vemos, hermanos, el cumplimiento profético, ¿verdad?, de lo que profetizó Isaías aproximadamente 700 años antes. Dios realizó esta maravillosa obra, ¿verdad? Dice la palabra en Gálatas que fue el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Él tenía que nacer, amados hermanos, de mujer, para vivir aproximadamente 30 años bajo la ley. Aquella ley que ningún hombre pudo cumplir, ¿verdad? Y nadie puede cumplir hasta el tiempo actual. Es imposible cumplir la ley de Dios sin errar al blanco. Todos erramos, dice la palabra en Romanos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios, sean judíos, sean griegos. Ante Dios no hay distinción de persona. Ante Dios todos pecaron, todos estaban muertos. Entonces Dios, en su gracia, en su amor, nos dio el regalo más grande, que se llama Cristo Jesús, para que por medio de Él tengamos el regalo más grande, ¿verdad?, que no se puede comprar con oro ni con plata. En el tiempo actual todo el mundo está a la expectativa de recibir algo bueno, ¿verdad?, algo caro, algo de valor, ¿verdad?, algo que esté valorado en dólares. Todo el mundo espera recibir algo y no se da cuenta, ¿verdad? No puede el mundo ver que Dios nos ha dado el regalo más grande, ¿verdad?
algo que nadie puede comprar, que no se puede pagar, que ni lo merecíamos, sino lo dio por amor. Ese es el verdadero amor de Dios. Ese es el verdadero regalo, ¿verdad? Que todo mundo debería recibir. Y se llama Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, nació Jesús, dice la palabra del Señor, y empezó su obra, ¿verdad? Desde ahí empieza la obra de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús, tenemos que hablar desde su nacimiento, ¿verdad? Porque es ahí donde empieza la obra. Él tiene que nacer de mujer, dice la palabra del Señor, para redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces empieza la obra maravillosa de Jesús en su nacimiento. Satanás lo sabía, gloria sea al Señor, y se cumple, ¿verdad?, en la crucifixión, cuando la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 19, consumado es. Consumado es. Hasta ahí se cumplió esa obra, amados hermanos. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero Satanás, hermanos, quería impedir a toda costa, ¿verdad?, que esto ocurriera. Mas, sin embargo, no pudo destruir a la nación de Israel. Tal vez apartó a muchos, pero siempre hubo un remanente escogido donde Dios pudo llevar a cabo su obra, ¿verdad? Y mandó a su Hijo. Imagínense también ahora, hermanos, el amor tan grande de Dios. Mandar a su único hijo, y ponerlo al cuidado de José y María, ¿verdad? Más allá que José y María eran hombres íntegros, siervos de Dios también, ¿verdad? Pero él dejó a su único hijo, lo puso en las manos de José y María para que ellos lo cuidaran. Yo quiero imaginarme, hermanos, imagínense. Por ejemplo, yo tengo dos niños. Uno tiene 3 años y el otro tiene 2. Va a tener 2 apenas. Y yo los quiero mucho. Para mí son maravillosos, son hermosos. Y cuando los llevo a la preschool, me parte el corazón dejarlos, ¿verdad? Porque ellos quisieran estar conmigo. Entonces, cuando yo leo este pasaje de Lucas, el nacimiento de Jesús, me imagino, ¿verdad?, el amor tan grande de Dios, que no escatimó a su propio Hijo, sino lo mandó a este mundo. Un mundo peligroso, una era peligrosa, amados hermanos. En este tiempo, por la palabra de Dios, el mundo ha conocido más las leyes, ¿verdad? Pero en aquel tiempo había esclavitud. Estamos viendo ahorita las caravanas. Un hermano estaba posteando ahí que una de las hermanas está necesitada de atención con sus niños en una de las caravanas que están en México, ¿verdad? Imagínense, en aquel tiempo era peor. Entonces ahora, hermanos, Jesús pone, ¿verdad?, Dios pone a su Hijo en manos de María y de José para que ellos cuiden de este niño y se puede realizar la obra de Dios. Y esto no le gustó a Satanás, amados hermanos. Satanás, desde un principio, desde que nació Jesús, quiso destruir la obra de Dios. Quiso destruir la obra de Dios. La palabra de Dios dice acá, hermanos, en Mateo, capítulo 2, versículo 1, que cuando nació Jesús, ¿verdad?, en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, dice la palabra del Señor que vinieron unos magos desde el oriente, ¿verdad?, siguiendo una estrella para ver al Mesías. Esta estrella estaba profetizada en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, una de las profecías de Balaam, ¿verdad?, que de Jacob iba a salir una estrella, que de Jacob se iba a levantar un redentor, ¿verdad? Y tuvo su cumplimiento en el nacimiento de Cristo Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús nació en Belén de Judá, esa estrella también apareció en los cielos. Entonces aquellos hombres, astrólogos, tuvieron la capacidad de darse cuenta que esta no era una estrella normal, ¿verdad? Porque dice la historia que esta estrella no dejaba de resplandecer. Por lo general las estrellas solamente resplandecen por las noches. Pero esta estrella dice que resplandecía de día y de noche, ¿verdad? Y estos hombres siguieron la estrella aproximadamente por 1 año. Según la historia, caminaron más de 6.800 millas desde el oriente, en el desierto, de noche, de día, con lluvia,
con nieve, sin agua, sin comida, sin bebida. Yo que sé qué tanto sufrió esta gente para venir a ver al Mesías. Ellos estaban completamente seguros que el Mesías había nacido en Israel. ¿Cómo lo sabían? No lo sabemos, ¿verdad? Pero algunos historiadores dicen que tal vez porque el pueblo de Israel había estado en cautiverio bajo el imperio persa, bajo el imperio griego, ¿verdad? Entonces había tenido cercanía con ellos y ellos conocían la esperanza de Israel, porque Israel tenía su esperanza en el Mesías. Ellos conocían parte de la cultura de Israel. Entonces ellos sabían que cuando el Mesías iba a nacer, una estrella iba a aparecer en el cielo. Ellos siguieron la estrella, dice la palabra del Señor. Y la estrella los trajo, ¿verdad?, hasta Judá. Ya llegaron con el rey Herodes y le preguntaron, ¿dónde está el rey? Porque su estrella hemos visto. Gloria sea al Señor. Entonces Herodes, dice la palabra, que les empezó a cuestionar. Y ellos dijeron que en los profetas decía que el Mesías iba a nacer en Belén, ¿verdad? Dice la palabra, hermanos, quiero leer Mateo capítulo 2, versículo 13. De esta manera dice la palabra ahí. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Imagínense. Satanás desde un principio quiso destruir al pueblo de Israel, ¿verdad? Hizo que Israel se apartara de Dios. Hizo que Israel cayera en manos de sus enemigos. Pero siempre hubo un remanente donde Dios efectuó su obra maravillosa. Y cuando nació este niño, hermanos, indefenso, ¿verdad? Porque estamos completamente claros que también era Dios, pero tuvo que padecer como hombre, como ser humano, para poder rescatarnos a nosotros, los pecadores, ¿verdad? Este niño, hermanos, indefenso, fue perseguido por un imperio, por un ejército. Imagínese usted qué tan grande es el amor de Dios de darnos ese regalo tan maravilloso, su único hijo. Cuando yo leo este pasaje me imagino a mis dos niños, a Amós y a Habacuc, porque yo los quiero bastante. Yo me imagino, yo sería incapaz de poner a mi hijo en una persecución. Pero el amor de Dios es tan grande que Él nos amó tanto para que nosotros tuviéramos vida eterna. Este niño indefenso, amados hermanos, tenía aproximadamente 1 año cuando fue perseguido por Satanás. Porque sabemos muy bien que el rey Herodes, ¿verdad?, y su ejército eran movidos por Satanás. Satanás no le gustó para nada este nacimiento, porque este nacimiento sí es real, porque este nacimiento sí es verídico, porque este nacimiento sí lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, su cumplimiento, porque este nacimiento sí lo podemos ver a nivel histórico, y eso no le gustó a Satanás. Entonces Satanás persiguió al niño, dice la palabra del Señor, y Dios le dio órdenes a María y a José que huyeran a Egipto. Y ellos fueron a Egipto y estuvieron allá, dice la palabra del Señor, hasta que murió Herodes. Resguardaron la vida del niño, ¿verdad? ¿Cómo se fueron? No lo sabemos. ¿Cuánto padecieron ellos allá? Tampoco lo sabemos. ¿Tuvo nuestro Señor Jesucristo todas las atenciones allá? Qué bueno fuera, ¿verdad?, que nuestro Señor hubieran abordado ahí un avión en primera clase, aterrizado en Egipto, y hubieran llegado al hotel más lujoso de esa época. No, mis amados hermanos, porque tenemos entendido que María y José eran hombres humildes, de bajos recursos, tan bajos que no tenían ni para comprar un cordero para el sacrificio. Imagínense. Entonces ellos en su obediencia a Dios salieron huyendo a Egipto para cuidar la vida del niño. Gloria sea al Señor. Y esa es la responsabilidad de todos los padres, ¿verdad? Dios nos ha dado el privilegio de ser padres, pero debemos apegarnos a las instrucciones de Dios para que estos niños sean para la gloria de Dios.
Porque así como Satanás quiso destruir al Hijo de Dios, ¿verdad? Y no pudo. Hoy en día Satanás sabe y tiene bien claro que a través de esa obra maravillosa toda la humanidad puede ser salva. Entonces, ¿qué hace Satanás? Ni bien el niño tiene conciencia de lo bueno y lo malo, hace que el niño se vaya a lo malo, se incline al pecado. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los padres, ¿verdad? Porque no se someten a la voluntad de Dios. Entonces ponemos en riesgo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y estos niños, amados hermanos, a partir de los 13, los 14 años, ya son violadores, ya son secuestradores, ya son asesinos, ya están en los vicios, ya están en las cárceles. ¿De quién es la obra? De Satanás. ¿Quiénes son los culpables? Los padres. ¿Por qué razón? Porque no somos obedientes, como José y María, ¿verdad? Hombres íntegros, hombres obedientes, creyentes en Dios. Dios les dijo, vayan a Egipto, porque el niño va a ser perseguido para... Herodes lo quiere matar, ¿verdad? Y ellos fueron a Egipto, y de esa manera Satanás no pudo destruir a nuestro Señor Jesucristo. A ese niño de 1 año, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, que usted está ahorita ante esta pantalla, ante este audio, y yo estoy aquí también tratando de exponer lo que Dios me ha regalado, ¿verdad? Y hemos escuchado una larga jornada de exposición, ¿verdad? Por esa obra maravillosa que Dios escogió 2 hombres íntegros, María y José, íntegros, obedientes, ¿verdad? Que cuando Dios les dijo, vayan a Egipto, ellos fueron a Egipto. Y Dios hizo su obra en ellos. Dios realizó esa obra con ellos. Este niño indefenso fue perseguido, pero Satanás no logró su propósito. Entonces, Satanás es el que más odia este evento maravilloso, porque es ahí donde empieza, ¿verdad? Esa obra maravillosa que concluye en la cruz. Por eso el Señor Jesucristo dice en Juan 19, 17 en adelante, consumado es. Él empezó desde su nacimiento, ser odiado, ser perseguido. Quiso ser destruido, ¿verdad? Satanás lo quiso destruir. En el tiempo actual, amados hermanos, aún en el tiempo actual, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se sigue predicando, se sigue hablando, ¿verdad? No sabemos la fecha exacta. Nadie tiene la capacidad de decir qué fecha nació Jesús, cuál fue el día. Ni aun aquellos hombres que estudian numerología pueden atreverse a dar un dato exacto. La fecha, la hora, el minuto, el segundo, ¿verdad? Pero eso no impide que este nacimiento se sigue predicando, ¿verdad? Tanto es así, ¿verdad? Que se ha metido, ¿verdad? En las tradiciones humanas, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Estados Unidos se le conoce como Merry Christmas. Y aquí a los que no les gusta son a los ateos, ¿verdad? Satanás sigue, hermanos, sintiendo este dolor tan grande que provocó la obra de Cristo Jesús. Porque fue un dolor tan grande para el enemigo, por eso buscó destruir a nuestro Señor Jesucristo cuando nació, ¿verdad? En el tiempo actual acá en Estados Unidos los ateos, ¿verdad? No les gusta. Ellos sacaron la Biblia de la escuela, que era una cultura para esta nación, leer las Sagradas Escrituras en las escuelas. Pero como estos hombres se creen capacitados en el conocimiento social, lograron, ¿verdad?, sacar la Biblia de las escuelas. En el tiempo actual también han hecho campañas, ¿verdad? Han escrito libros. Escribieron un libro aproximadamente por 40 hombres ateos de todas las naciones para quitar el Merry Christmas, ¿verdad?, de la cultura de los Estados Unidos y poner Happy Holiday. O sea que felices fiestas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque de una u otra manera le sigue doliendo a Satanás, ¿verdad? A Satanás le sigue doliendo, amados hermanos, esta obra maravillosa. Entonces, la invitación es, ¿verdad?, para que si usted no ha recibido a Cristo Jesús, pueda ver este regalo maravilloso, este regalo grande,
este regalo enorme, ¿verdad? Este regalo que no tiene precio. Tal vez usted está esperando, ¿verdad? Uno de los regalos más caros. Déjame decirle que ya Dios dio el regalo más caro y se llama Cristo Jesús. Solamente en Él, amados hermanos, podemos alcanzar la salvación. El regalo más caro se llama Cristo Jesús. El que nadie puede pagar. El que nadie puede comprar. El que se recibe solamente por gracia. Entonces la invitación es para que usted vea el verdadero nacimiento, la verdadera Navidad y su propósito. Su propósito fue salvar al mundo, ¿verdad? Y ese propósito está en pie en el tiempo actual. Los que hemos creído, gloria sea al Señor. Pero los que no han creído, deberían de creer, ¿verdad? Deberían de ver esta obra maravillosa. Porque estamos claros, ¿verdad? Que se siguen tradiciones. Satanás ha engañado al mundo con las tradiciones y ha hecho que el mundo no pueda ver la verdadera Navidad, el verdadero nacimiento que Dios realizó allá en Belén de Judá, que fue un niño recién nacido, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús fue perseguido para poder parar esa obra. Satanás lo quiso destruir. Yo me imagino, hermanos, ese niño indefenso, ¿verdad? Cómo sufrió, ¿verdad? Todo lo que sufrió. Por eso dice Isaías 53, que Él llevó todo nuestro sufrimiento, todas nuestras penas, Él los llevó. Entonces el regalo más caro, amados hermanos, se llama Cristo Jesús. Él, únicamente Dios, ¿verdad?, nos lo puede dar. Por eso el tema se llama Un Dios de regalos, basado en Isaías 9, capítulo 6. El punto número 1 es nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, ¿verdad? Allá en Belén de Judá, cómo Satanás quiso perseguirlo, ¿verdad? Y no pudo lograr su propósito. También quiero enfocar en el mismo punto, ¿verdad? Todo lo que estos hombres caminaron. Caminaron, dice, según históricamente, aproximadamente como un año desde el oriente para venir a ver a Cristo Jesús. Un año, imagínense. Hoy, amado amigo oyente, la palabra de Dios y hermano que me escucha, no tenemos que caminar un año para poder ver a Jesús. No tenemos que caminar un año. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 10, cerca de ti está la salvación. En tu boca y en tu corazón. Si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. Eso lo dice la palabra del Señor, hermanos. Dice la palabra que la salvación no está en los cielos para decir quién fuera hasta los cielos y traerlo. Vamos a leerlo rápidamente, Romanos 10, 10. Romanos 10, 5 dice la palabra: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice: así no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted, amado amigo, no tiene que caminar un año. La salvación no está lejos. Ese regalo tan grande está ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Creer, confesar, ¿verdad? Para poder recibir esa salvación tan grande que Satanás ha querido destruir, y en el tiempo actual, en el siglo XXI, está usando todos los métodos, aún a los propios cristianos, para que el mundo no escuche el evangelio y se sigan perdiendo las almas. Entonces, vamos, hermanos, a reflexionar, ¿verdad? Querido amigo oyente, a reflexionar en este regalo tan precioso que se llama la salvación. Quiero, hermanos, también enfocar como punto número 2. Yo sé que el tiempo se va rápido y yo soy alguien que me atraso mucho con el tiempo. No tengo muy buen manejo de tiempo, ¿verdad? Quiero enfocar como el punto número 2
Otro regalo tan grande que el mundo necesita, y como punto número 2 se llama consejero, ¿verdad? Ahí lo dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Punto número 2 es consejero. Todos necesitamos un consejero, gloria sea al Señor. Todos necesitamos a alguien que nos diga, que nos guíe, para que todas las cosas salgan bien, ¿verdad? De un consejero. Por eso es que vemos que el mundo, hermanos, asiste a la psicología, ¿verdad? Pero un psicólogo no tiene la capacidad de poder llenar todas las necesidades que el hombre tiene. Entonces, en Jesús, Dios también nos da un consejero como regalo. Y es un consejero que usted no tiene que pagar, querido amigo oyente, la palabra del Señor. Imagínense cuando van a los psicólogos, cuánto dinero no pagan, ¿verdad? Cuando se va a las universidades, ¿verdad? Cuando se va a estudiar, cuánto dinero no se paga. Mas Cristo Jesús, ese regalo es por gracia, es por fe, ¿verdad? Y es algo que usted va a tener para siempre. Entonces, el punto número 2 es, Dios nos regala un consejero en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo dice la Sagrada Escritura. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16. Dice la palabra del Señor, y yo rogaré al Padre, o sea, nuestro Señor Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gloria sea al Señor. Jesús, hermanos, en Jesús Dios nos da un consolador que se llama el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Dice la palabra que este consolador está con nosotros para siempre. ¿Cuántas veces el hombre no se siente solo, verdad? La mujer se siente sola. Se siente que nadie lo entiende. Se siente necesitada de alguien que la consuele. Por eso nosotros vemos, amados hermanos, que en el mundo existen tanta drogadicción, tantos vicios, tantos suicidios, ¿verdad? Porque hace falta alguien que llene ese vacío, alguien que les pueda entender. Y no existe alguien. La ciencia, hermanos, por más que lo estudia, la psicología no puede inventar un antídoto para tener un equilibrio mental, emocional, para que el hombre pueda actuar bien y su familia sea feliz. Pueda actuar bien para su esposa, para sus hijos, para sus vecinos, para su comunidad, ¿verdad? No existe eso en la ciencia. Entonces, por eso vemos tanta maldad, tanta violencia, porque el hombre hace las cosas mal, porque está engañado, ¿verdad? Está seducido por el mal. O sea, necesitamos a alguien, un consolador, alguien que nos consuele, alguien que nos guíe, alguien que esté con nosotros. Y eso solamente nos lo puede dar Cristo Jesús y se llama el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Se llama el Espíritu Santo y dice la palabra que este consolador está con nosotros para siempre. El mundo no lo puede recibir porque no lo conoce. La única manera de recibirlo es creyendo en Cristo Jesús. Entonces podemos recibir ese maravilloso regalo que no cuesta nada, ¿verdad? Que todo el precio lo pagó nuestro Señor Jesús
allá en la cruz del Calvario. Vamos a leer otro pasaje más, Juan 14, 26, ahí mismo. Vamos a irnos al versículo 26. Dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria sea al Señor. Este Consolador, dice la palabra del Señor, que nos recordará todas las cosas. Y yo recordará todas las cosas y todo lo que yo os he dicho. Este Consolador tiene la capacidad de hacernos recordar, tiene la capacidad de enseñarnos, tiene la capacidad de guiarnos. Y no solamente de guiarnos, dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria sea al Señor. Creyendo en Cristo Jesús, Él nos manda de su Espíritu. Este Espíritu nos consuela, nos guía, y el hombre puede experimentar la paz, porque la palabra de Dios dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 21 en adelante: mas los frutos del Espíritu producen en el hombre paz, amor, justicia, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre. Ante tales cosas no hay ley. Ahí no puede entrar el enemigo, porque está guiado por el Espíritu Santo. Entonces este hombre empieza a disfrutar una vida porque tiene a alguien que le guía. Y no solamente que lo guía, sino dice la palabra que es el sello, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, es el sello de la redención. Es así como seremos reconocidos cuando Él venga y nos lleve para alabanza de su gloria. Este Consolador es uno de los regalos más grandes también que Dios ha dado a la humanidad, que solamente el hombre y la mujer tienen que creer para poder vivir con este Consolador y poder entonces, ¿verdad?, actuar de acuerdo a lo que la palabra dice, vivir en los frutos del Espíritu. Vivir en los frutos del Espíritu no depende de cosas materiales, no es en lo que usted hace, ni en lo que usted ve, ni en lo que usted no hace, sino es lo que hace Dios en su corazón. ¿Cómo es que usted puede experimentar la paz, el amor, la felicidad? Solamente a través del Espíritu. ¿Quién no necesita paz? ¿Quién no necesita amor, verdad? ¿Por qué el hombre no lo tiene? Porque no tiene al Espíritu Santo. Entonces la única manera de experimentar todas estas cosas es recibiendo a Cristo Jesús para que Él mande ese Consolador a sus corazones. Gloria sea al Señor. Entonces este es un regalo grande, enorme, que tiene la capacidad de transformar al hombre, cosa que ni el mundo, ni la ciencia, ni otros dioses pueden hacer. Solamente el Dios Todopoderoso, el verídico, el que nació allá en Belén de Judá, en su nombre, ese Consolador, puede venir hoy mismo a su corazón si usted decide rendirse a Él. Gloria sea al Señor. Como punto número 3, amados hermanos, quiero leer también un poco más acerca de la paz. Dice la palabra que también a través de Cristo Jesús nosotros encontramos la paz. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, que Él, su nombre también se llamaría Príncipe de Paz, y que la paz en su reino no tendría fin. Sería una paz grande. Entonces, ese regalo también es a través de Cristo Jesús. Dice la palabra, según el diccionario, la paz significa tranquilidad mental de una persona o sociedad. Imagínense. La paz significa tranquilidad mental de una persona o sociedad. Entonces, ¿por qué hay guerras? ¿Verdad? ¿Por qué hay alborotos? ¿Por qué hay desesperaciones? ¿Por qué hay violencia? Porque no hay paz. O sea que Satanás ha cautivado la mente del hombre. Entonces, cuando recibimos a Cristo Jesús, podemos experimentar la paz. Podemos influir para cosas buenas en esta humanidad. Entonces dice, según el diccionario, en cuanto a la paz, significa tranquilidad mental de una persona o sociedad. La paz es lo que pone fin a la inquietud y a la violencia o a las guerras. Imagínense.
Estamos en una guerra, ¿verdad? Satanás nos tiene cautivados. Se matan unos a otros, ¿verdad? Eso solamente se puede evitar creyendo en Cristo Jesús. Entonces el mundo busca una guerra para poder tener una paz y usa sus ejércitos, usa sus armas. ¿Y qué hace Satanás con esto? Se destruyen unos a otros los seres humanos. Todas las armas sofisticadas han sido creadas para la propia destrucción del ser humano, porque el ser humano piensa que haciendo la guerra puede alcanzar la paz, y está equivocado. La paz que todo el mundo añora solamente lo tiene Cristo Jesús. Y no se necesitan armas sofisticadas, no se necesitan hombres científicos, solamente se necesita creer en Cristo Jesús para recibir esa paz que Dios nos puede dar. Ese es el punto número 3. La paz que nos da Cristo Jesús. La palabra lo dice en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo hay aflicciones, pero debemos confiar. Dice, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Gloria sea al Señor. Entonces, amados hermanos, el mismo Señor Jesucristo dice a través de su palabra que en este mundo, ¿verdad?, es un mundo de aflicción. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria sea al Señor. Imagínense, estamos viendo ahora aquí, dice nuestro Señor Jesucristo que Él venció al mundo. Si nos vamos hacia atrás a su nacimiento, ¿verdad?, podemos ver todo lo que Él sufrió y padeció. Y fue perseguido, ¿verdad?, por causa del enemigo. Aún cuando se bautizó, dice la palabra, que Satanás aún lo llevó al desierto para querer destruirlo. ¿Pero lo venció? No lo venció. Entonces los problemas, las guerras, las inquietudes, las desesperaciones, las desolaciones, los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, tantas cosas que el hombre sufre y va a los psicólogos y va a orientaciones y usa diferentes medios, pero se le olvida usar el medio gratuito que se llama Cristo Jesús. Solamente en Él podemos encontrar la paz, porque Él venció al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros también podemos vencer al mundo y experimentar la paz. No por nuestras propias obras, sino por la obra maravillosa de Cristo Jesús. A través de Él, amados hermanos, podemos alcanzar la paz. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 44. Vamos a usar un poco Israel aquí. Yo sé que el tiempo ya se fue, ¿verdad? Pero tenemos todavía, creo que 10 minutos. Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44. Las consecuencias de no recibir a Cristo Jesús. Lucas 19, 41. Dice la palabra del Señor en Lucas, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Esto se le conoce también como el lamento de Jesús sobre Jerusalén. El lamento de Jesús sobre Israel. Dice la palabra, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dice la palabra del Señor que fue tanto el sentimiento de Jesús, porque Él hizo una obra maravillosa. Nació de mujer, fue perseguido cuando tenía 1 año, creció bajo la ley, cumplió la ley. A los 30 años, dice la palabra, aproximadamente se bautizó y empezó su ministerio de salvación con el fin de querer restaurar a la nación de Israel de una manera espiritual. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, a ellos vino Jesús primero, pero los suyos no lo recibieron. En ese día, en esos días que fueron aproximadamente 3 años y medio de ministerio que Jesús tuvo allá en Jerusalén, tratando de restaurar Jerusalén. Jerusalén no pudo, Israel no pudo ver que esos días eran los días para su paz. Gloria sea al Señor, amado amigo oyente, la palabra del Señor. En estas épocas la gente se desea paz. Dice que tengas una feliz Navidad, pero no saben realmente lo que están diciendo. En la verdadera Navidad sí hay paz, por supuesto que hay paz. Que tengan paz y feliz y próspero año nuevo. No saben lo que están diciendo. Si tan solo pudieran ver en este mismo día, amado oyente, la palabra de Dios, si tan solo tú pudieras entender en esta misma hora
que sí existe la paz verdadera. Si tan solo Israel hubiera visto en esos días de ministerio de nuestro Señor Jesús que la paz estaba en Él, hubiera sido salvo la nación de Israel. Pero vamos a ver la consecuencia, dice la palabra del Señor en el versículo 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa es la consecuencia que sufrió el pueblo de Israel, amados hermanos, por no recibir a Cristo Jesús, por no darse cuenta que en Él estaba la paz. Jesús vino por amor a ellos. Estuvo 30 años bajo la ley, 3 años y medio de ministerio por amor a ellos, y no lo pudieron ver. ¿Cuántas veces usted ha escuchado el llamamiento a través del Evangelio de Dios? Y usted no puede ver esa salvación. Usted no puede escuchar esa salvación. Yo lo invito a reflexionar en esta maravillosa noche, a que vea esta situación verídica. Si usted quiere, vaya a la historia. Lea los libros de historia de los judíos y verá que en el año 70, después de Cristo, el general Tito, que comandó el imperio romano, dice la palabra que rodeó y sitió la ciudad de Jerusalén y destruyeron todos sus edificios y fueron ríos de sangre. Así es, amados hermanos y amigos. Por eso es que vemos tanta violencia en el tiempo actual. Tanto asesinato. Satanás quiere destruir a su hijo, a su hija, a su hermana, a su hermano, a su esposa, a su esposo. Y Satanás usa todos los medios para destruirlo. Dios no quiere que usted sea destruido. Dios quiere que usted experimente la paz. Dios quiere guardarlo. Si Israel hubiera conocido que en Jesús estaba la paz, no hubiera sido destruido en el año 70. Pero fue destruida toda la nación. Es más, no solamente fueron destruidos, fueron esparcidos a las diferentes partes de la tierra, porque no conocieron que en Jesús estaba la paz. Entonces, el no recibir a Jesús tiene consecuencias. Aunque nos decíamos feliz Navidad y feliz Año Nuevo en estas épocas, esos deseos no se hacen realidad, porque el único que los puede hacer realidad se llama Cristo Jesús. Pero es necesario, hermano y amigo, que usted crea, que usted reconozca que usted no puede controlar el mundo, que usted no puede controlar la violencia, que usted desea y añora la paz. Tiene que reconocerlo. Ríndese a los pies de Jesús. Vaya a la historia, compruebe lo que fue realidad, que Jerusalén fue destruida por completa por no recibir a Cristo Jesús. Y no fue destruida Jerusalén por Dios. Dios no destruyó a Jerusalén. Al contrario, Dios quiso salvarlos. El problema fue que ellos no quisieron ser salvos. Es lo mismo en el tiempo actual. Dios quiere salvarte. Dios quiere protegerte. Dios quiere que en tu vida haya paz, que experimentes esa paz de Dios. Dios no quiere lo malo para ti. Entonces, las consecuencias que uno sufre es porque estamos lejos de Dios. Crea en el Señor Jesucristo y entonces podrás experimentar una paz. Quizás no una paz política, ¿verdad? Pero sí una paz individual, donde dice la palabra del Señor que puedes vivir entonces bajo los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y Dios tiene la capacidad de cuidarnos, amados hermanos, y de librarnos, ¿verdad?, de ser destruidos por Satanás. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Luego también nos dice la carta de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz que Jesús da es una paz que no la da el mundo. No es como la que el mundo da, ¿verdad? El mundo ofrece paz, se desea paz, pero es una paz fingida. No es una realidad, no es una veracidad. En Jesucristo hay paz y hay gozo, pero tiene que creer. Gloria sea al Señor. Quiero terminar, amados hermanos, citando entonces el punto número 4. Otro de los regalos más grandes que nosotros podemos encontrar en Dios es que podemos encontrar en Él un Padre eterno. Eso lo dice Isaías capítulo 9, versículo 6, que su nombre sería también Padre eterno, ¿verdad? En Dios, a través de Cristo Jesús, dice la palabra que los que creemos en Jesús, Juan 1, 11 al 12, Él nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, si somos hijos, Él es nuestro Padre, los cuales no son engendrados por carne y sangre, ni por voluntad de varón, sino por medio del Espíritu Santo. En Jesucristo, amados hermanos, podemos ser
hechos hijos de Dios. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Juan 3:1. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Gloria sea al Señor. Entonces, amados hermanos, el amor de Dios es tan grande, ¿verdad? Dice la palabra: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. A través de Cristo Jesús, amados hermanos, nosotros podemos tener otra vez esa relación de Padre e Hijo con nuestro Padre Celestial. Por eso dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando Felipe le pregunta al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Dice la palabra: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego dice la palabra que Él es el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria sea al Señor. Creyendo en Jesús, nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Imagínense, amado hermano y amado amigo, esto es por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos no quisieran ser hijos del presidente de los Estados Unidos, verdad? ¿Cuántos no quisieran ser hijos del presidente de México, de los presidentes de los países europeos? ¿Cuántos no quisieran tener un papá millonario, verdad? Porque la gente está inclinada a lo material. Pues aquí tenemos a Jesús, que nos puede hacer hijos de Dios, ¿verdad? Y ser hijos de Dios es ser hijos del dueño de todo este planeta, de todo el universo y del cielo. Gloria sea al Señor, porque Él lo crió, ¿verdad? Él es el dueño de la materia, Él es el dueño del oro y la plata. Y usted puede llegar a ser hijo de Dios si usted cree en Cristo Jesús. Entonces, en Jesús podemos encontrar un Padre eterno, una relación de nuevo con nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la promesa? Dice la palabra del Señor entonces que cuando ya somos hijos, según Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿verdad?, sino lo entregó por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces ahora el mundo está buscando prosperidad, pero prosperidad no va a haber porque el mundo no se inclina a Dios. Entonces hay hombres que prosperan de una manera material, pero no pueden prosperar hasta ahí nada más. Pero su corazón, su espíritu no prospera, siguen en la esclavitud. Porque están buscando una prosperidad equivocada. Entonces la prosperidad de verdad está en Dios, si creemos en Cristo Jesús. Dice la palabra en Romanos 8:32. Si Él no escatimó a su propio Hijo, sino lo dio por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Verdad? Entonces cuando llegamos a ser hijos, tenemos esa relación de padre e hijo. Y creemos, confiamos que Él nos da todas las cosas. Porque todas las cosas, dice la palabra, que vienen del Padre. Según lo dice 1 Corintios capítulo 8, versículos 6 y 7. Todas las cosas vienen del Padre. Entonces nosotros tenemos esa relación de nuevo con nuestro Padre Celestial. ¿De dónde vienen todas las cosas, verdad? ¿De dónde proceden todas las cosas? Imagínense, un hijo siempre necesita ser cuidado. Siempre necesita que su padre le provea, ¿verdad? Entonces cuando ya estamos grandes, a veces nos sentimos desolados, sentimos que ya no podemos más, ¿verdad? Y es verdad, el mundo está así y por eso entonces el mundo se desespera y busca las cosas equivocadamente y no se da cuenta que todas las cosas proceden de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Por eso Mateo capítulo 6, versículo 20 en adelante, dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Querido amigo oyente, la palabra de Dios, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es su deseo? ¿Verdad? Para que todo esto pueda realizarse, usted tiene que creer en Cristo Jesús.
Entonces, este es uno de los regalos más grandes también que Dios nos da por medio de Cristo Jesús, un Padre eterno. Quiero terminar, amados hermanos, en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Que Dios, hermanos, que me perdonen, ¿verdad? Si ya me pasé del tiempo. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Ahora dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os preparare lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria sea al Señor. Esa es, hermanos, la obra maravillosa, la obra redentora, la obra verídica de nuestro Señor Jesucristo. Que a través de Él nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Por medio de Él nosotros podemos llegar al Padre otra vez. Y dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre, o sea, allá en los cielos, donde habita nuestro Padre Celestial, hay muchas moradas. Entonces, todos necesitamos de un Padre, ¿verdad? Todos necesitamos de un Padre. Y ese Padre solamente lo podemos encontrar a través de Cristo Jesús. Y allá donde mora el Padre, dice la palabra, que hay muchas moradas. Y nuestro Señor Jesucristo hace ya más de 2000 años que se fue. Imagínense, 2000 años preparando estas moradas. Decía un hermano: ¿cómo estará de bonito, verdad? Si Él se fue con ese propósito, preparar moradas en la casa de su Padre para usted y para mí. Entonces, la promesa no solamente se experimenta en esta vida, sino va más allá todavía, en la vida eterna. Dice la palabra del Señor que estaremos para siempre con nuestro Dios, según lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa, amados hermanos. Todo esto son los regalos que provienen de nuestro Dios, regalos que no se pueden comprar. No es una casa en Europa, no es una casa en el espacio, ¿verdad? Como la ciencia está tratando de construir. No es una casa hecha de manos de hombres, es una casa hecha por el poder de Dios. Es una casa en una ciudad, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios en Corintios, que ojos no vio ni oídos oyó, ¿verdad? Que solamente lo podemos entender y creer a través de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos da con detalles cómo es ese lugar de maravilloso, ¿verdad? Que nos está esperando. Entonces la invitación es para que usted reciba estos regalos. Reciba al Hijo, porque solamente en Él podemos alcanzar la salvación. Reciba al Hijo, porque solamente por medio de Él podemos tener un consolador y podemos entonces vivir en los frutos del Espíritu, experimentar la paz, el amor, el gozo. Recibir al Hijo, porque solamente en Él podemos encontrar la paz, ¿verdad? Y poder vivir de una manera segura y tranquila, sin que nada perturbe nuestra mente, porque entonces Dios, ¿verdad?, es el que habita en nosotros y nos puede producir esa paz. Entonces esa paz solamente se experimenta a través de Cristo Jesús. Reciba al Hijo para poder tener un Padre eterno y poder tener un lugar donde allegar cuando ya sea usted se vaya de esta tierra o cuando Dios en su voluntad, ¿verdad?, desee que nuestro Señor Jesucristo aparezca por segunda vez, usted ya tenga esa morada lista donde allegar. La invitación entonces, amado amigo, es para que usted reciba estos regalos maravillosos. Dios es un Dios de regalos y no sea engañado por el enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo ha engañado a la gente y se conforman con regalos baratos, se conforman con una camisa, se conforman con un pantalón, se conforman con un perfume. Bueno, Dios tiene regalos caros, regalos buenos, regalos que no los puedes comprar en ningún lado. Dios te los quiere dar en esta maravillosa noche si decides creer
en Cristo Jesús. Gracias, amados hermanos y amigos, por su sintonía. Yo soy su hermano y amigo Joel Pérez. Este ha sido el tema. Dios es un Dios de regalos. Quiero agradecerles por su sintonía. Quiero agradecer a mis hermanos por concederme este tiempo, este privilegio, ¿verdad? Yo lo hago con mucha humildad, con mucho amor. Quizás no pude exponerlo más porque me apasiona el nacimiento de Cristo Jesús, pero yo sé que son temas que el tiempo se va rápido, ¿verdad? Entonces, gracias por su sintonía. Amado amigo oyente, la palabra de Dios, la invitación está ahí para que usted crea y pueda entonces experimentar todos estos regalos que Dios tiene para usted. Gracias por su sintonía. Nos vemos entonces hasta la próxima. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por concedernos el privilegio, Padre, de estar aquí presentes, de poder exponer tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados, que lo hacemos todo, Padre, para la honra y gloria de tu nombre, para que tú seas glorificado a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas, Padre, a mis hermanos y a mis amigos que van a escuchar esta palabra, ya sea los que lo escucharon de manera presente o de manera futura. Te rogamos, Padre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti. Bendice a nuestro hermano director de esta radio, a todos nuestros hermanos administradores y expositores. Te rogamos, Señor, que todo lo que hagamos sea siempre con amor y sea siempre, Padre, para que tú seas glorificado a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por su sintonía. Hasta la próxima. Voy a desconectarme porque ya me pasé 8 minutos. Dios los bendiga. Les invito a mi próxima exposición, si Dios así lo quiere, el viernes, donde estaré exponiendo el tema ¿debe el cristiano celebrar la Navidad de una manera apologética? Esta vez nuestra presentación fue de una manera expositiva, ¿verdad? Pero la próxima será de una manera apologética. Todo será también para la gloria de Dios. Dios Y doy gracias por amarme y librarme del mal, por dar tu vida tan solo por mí te agradezco.